Bueno, en la última clase, bueno, si recopilamos un poco si hacemos un resumen de las dos últimas clases, empezamos a hablar un poco de los materiales intrínsecos, extrínsecos, bueno, iniciamos con el átomo, enlaces covalente, todo esto con el fin de llegar a los diodos. En la clase anterior vimos dos tipos de polarización. Entonces, la polarización directa, estábamos mencionando, esto es lo que van a tener en cuenta. Entonces, tenemos nuestro diodo, ánodo, cátodo, como está en la gráfica. Entonces, la polarización directa quiere decir el lado positivo va a estar hacia el lado positivo del diodo y el negativo en este lado. Vamos a ver un poco más adelante cómo sería el circuito equivalente de este equipo, pero más o menos eso tenerlo claro. Polarización directa, el positivo de la fuente con el positivo del diodo. Con el ánodo. Polarización inversa, en cambio, lo habíamos visto que era ¿ya? Polarización inversa, en cambio, en este lado ingresamos una fuente inversa. Y tenemos aquí nuestro diodo. Pero tenemos el positivo de la fuente hacia el cátodo y el negativo de la fuente hacia el ánodo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la ecuación del diodo, o en otro nombre, la ecuación de Shockley. Entonces, esta ecuación del diodo nos va a dar lo que sería cómo se comporta el diodo a través del voltaje de polarización. Entonces, ya. Entonces, vamos a hablar de la ecuación, perdón, de la ecuación del diodo. Entonces, ¿qué parámetros o qué variables están inmersas en esta ecuación? Está lo que es la corriente de saturación, la corriente que está sometida, la corriente de saturación, el voltaje de polarización y este factor N, que aquí nos dice que varía entre 1 y 2. Por lo general vamos a ocupar el valor de 1 y ya vamos a ver más adelante. Y menos 1. Analizando esta ecuación, ya vamos a ver la curva característica. Esta ecuación nos va a dar la curva característica, que está más adelante, que va a tomar más o menos esta forma. En la parte, cuando estamos hablando del semiciclo positivo, voltajes de polarización positivos, esta exponencial hace que suba de manera pronunciada. Entonces, en cambio, cuando el voltaje de polarización es negativo, prácticamente esta ecuación, el I de polarización va a ser similar al I de saturación. Por eso se lo conoce como I de saturación cuando tenemos voltajes negativos. Corriente, miliamperios, voltajes. Ya. Algo que vamos a manejar y que lo debemos tener en cuenta es el voltaje térmico. El voltaje térmico viene dado por esta expresión, K por T sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann, que tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 24 joules sobre Kelvin. La T va a ser la temperatura a la cual vamos a analizar. En este caso, el voltaje térmico, vamos a analizarle más adelante, se trabajará a 27 grados centígrados, que es la temperatura, por decirlo, de operación. Y donde K es la constante de la magnitud de la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs.
Entonces teníamos que el voltaje térmico era igual a K por T sobre Q. Ya, vamos a calcularle. Por favor, que me ayuden ahí. Vamos a revisar la diapositiva anterior. Ya. Por favor, hay alguien ahí que me ayude con este valor. Es a la menos 23. Aquí estamos hablando de temperaturas en grado Kelvin, entonces sería 273 más 27 sobre 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Qué valor tendremos en el voltaje térmico a 27 grados? 0.026. 0,026 voltios. Ya. Muy importante tener en cuenta este valor. En este caso, si lo transformamos a milivoltios, va a ser igual a 26 milivoltios. Que ya vamos a analizar más adelante. Pero igual, cuando hablemos ya de diseños, cuando utilicemos transistores, vamos a volver a topar este valor ya por defecto, voltaje térmico. Entonces, cuando hablemos de voltaje térmico, será igual a 26 milivoltios. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este valor. Estamos hablando de la curva característica. En este caso vamos a analizar una curva característica de un diodo de silicio. Esta curva, como les decía, viene de la ecuación que estábamos viendo, de la ecuación del diodo, que la corriente es igual a la corriente de saturación por E elevado a la B de voltaje de polarización por N B, voltaje térmico menos 1. Estábamos hablando que en el lado positivo, cuando los valores de polarización, que son el eje X, estamos hablando de voltaje, el voltaje de polarización, es positivo. Nuestra curva toma una forma exponencial. Ya, aquí hay dos curvas. En este caso, esta punteada y esta que está de color azul. Lo único que hay que tomar en cuenta es que en el lado cuando estamos hablando estamos viendo esta gráfica, estamos hablando de un diodo casi ideal, por decirlo así. Pero dentro de la parte real, el diodo se comportará como en la curva azul. Como decíamos igual, en el voltaje de polarización, cuando es positivo, vamos a analizar más adelante aquí un valor que se aproxima a la parte, al codo de esta exponencial, que va a ser el voltaje de ruptura, el voltaje de barrera, perdón. Entonces, nuestra curva de polarización tendrá esta forma. El semiciclo positivo, una exponencial, y en el semiciclo negativo prácticamente estaría en cero, porque estos valores son muy pequeños. Hablando de 10 picoamperios, 50 picoamperios, prácticamente están muy pequeños. En este caso, igual acá en el eje Y, en la parte positiva, estos valores están en el orden de los miliamperios. Esto va a ser, creo que la práctica 3 que tienen que hacer en el laboratorio, generar la curva característica del diodo, que ya lo vamos a ver si lo hacemos también. Ya, la nomenclatura que se maneja, como ya lo hemos visto, es la polarización en el sentido de la flecha del diodo. En este caso, la corriente del diodo nos indica el flujo de la corriente. Algo que vamos a ver más adelante, igual que el diodo, solo permite el paso del flujo de corriente en un sentido. Si está polarizado ya directamente, el flujo será en este sentido. Y cualquier señal que venga del otro lado será bloqueada.
Entonces funciona como una tipo, en mecánica sería como una válvula check. No sé si se ubican bueno, en los medidores que tienen en sus hogares. Ahí tienen una válvula check que permite el paso del agua en una sola dirección y al otro lado se bloquea. Entonces, para hacerle una analogía con algo mecánico. Listo. Tenemos igual ¿qué pasa cuando le sometemos un voltaje negativo extremadamente alto? Lo que va a pasar es que el diodo va a caer en su en su región Zener o en su región de ruptura. Estamos diciendo que en el lado positivo, cuando está polarizado directamente, el diodo va a conducir. Pero sucede algo también que si nosotros al diodo como tal, negativo, le polarizamos inversamente, pero con un voltaje mucho mayor. Por ejemplo, el diodo el 1N4007, el voltaje de ruptura es 1000 voltios. Entonces tienen que ser unos voltajes sumamente grandes. Si le introducimos menos 1000 voltios a este diodo, va a conducir, pero va a conducir por el efecto de que entre en la región Zener o en la región de ruptura. Esta región nos va a servir, igual más adelante analizaremos lo que son los diodos Zener. Entonces ellos trabajan exclusivamente en esta región. Entonces lo que nos dice de la región Zener, produce un cambio drástico, está copiado mal. Lo voy a arreglar antes de subirle esta diapositiva. El potencial de polarización inversa que produce este cambio drástico de características, esta parte de aquí, se llama potencial Zener y su nomenclatura es BZ. Lo que pasa es como hay un exceso de ionización, los electrones de valencia absorben la cantidad suficiente como para abandonar los átomos originales. Estamos hablando del átomo y que habían los electrones de valencia en la última capa. Entonces es tanto el voltaje que en este caso ya empiezan a estos electrones a salirse y esto produce un efecto de ionización que a la vez genera una corriente llamada una corriente de avalancha en la región de ruptura en el Zener. Listo. Lo que les decía, el diodo, estamos viendo que la unión del tipo P y el tipo N generaba una zona de agotamiento. Esto a la vez genera un voltaje, el voltaje de barrera. Esto sí tenemos que tener, bueno, esto no le... Al final se analiza el germanio y el silicio, pero ahí tendríamos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje de barrera o este BK que está en el libro, tiene un valor para el germanio de 0.3, para el silicio de 0.7 y para el arsenuro de galio 1.2. ¿Qué quiere decir? Se supera este voltaje y empieza la fase de conducción del diodo como tal. Entonces habíamos visto anteriormente una curva característica, en este caso aquí están las tres del germanio, del silicio y del arsenuro de galio. Como ven en esta imagen, el voltaje de barrera está asociado al punto donde la curva ya empieza a tender a hacer una línea vertical. Entonces aquí tenemos 0.3, 0.7 y 1.2. Para efectos de análisis de cálculos que ya veremos más adelante, prácticamente el capítulo 2 ya empezamos a hacer ejercicios con las aplicaciones del diodo.
pero tener en cuenta estos valores. 0.3 para germanio, 0.7 para silicio. Y si por ahí aparece en un examen o una prueba un arsenuro de galio, simplemente el valor es 1.2. Entonces, eso es igual. Aquí tenemos la zona de polarización directa y polarización inversa. ¿Estudio? ¿Cuáles son los efectos o qué se produce con la temperatura? ¿Qué efecto tiene la temperatura? La temperatura en sí va a tener un efecto en lo que es la forma de la ecuación del diodo. ¿En qué sentido? Si es que tenemos unas temperaturas que son bajo cero, la curva irá desplazándose hacia la derecha. ¿Cómo lo ven? En este caso igual el voltaje de barrera, igual subiría un poco el valor. La temperatura a 25 grados, que es prácticamente una temperatura, por decirlo, ambiente, cercana igual al valor de 27 que habíamos calculado, estaría aquí. Y ahí estamos manejando con el valor de 0.7 el voltaje de barrera. Y si es que se aumentaría la temperatura, ¿cuándo se puede aumentar la temperatura? Cuando el dispositivo está sujeto a temperaturas extremas, cuando de pronto está en un cuarto de control y falla lo que sería el sistema de ventilación, entonces igual esa temperatura se eleva. Y si es que llegara a estos valores, aunque en un sistema, en sistemas de control, hay partes, hay sistemas de protección. Entonces, por decirlo así, pongamos un paréntesis aquí. Si empezara a subir la temperatura más del valor, lo que se activa son unos sensores de temperatura que abrirían un contacto, el breaker principal, por decirlo así. Son sistemas de seguridad. Pero para el análisis, lo que pasa en la curva, si es que tenemos un aumento de temperatura, la curva se vendría a ir hacia la izquierda. Y en la parte de polarización inversa, tendríamos que los valores llegarían hasta 1 microfarad. Igual estamos hablando de valores muy pequeños. Y la zona de ruptura prácticamente se desplazaría hacia la izquierda. Esto quiere decir, analizamos lo que está aquí. La región de polarización interna se desplaza a razón de 2.5 milivoltios por cada centígrado de incremento de la temperatura. Entonces, si se aumenta 26 grados, se desplazará de este valor 2.5 milivoltios hacia la izquierda. Asimismo, en la región de polarización inversa, que sería esta parte de acá, tenemos que el diodo de silicio se duplica, o sea, el valor normal tenemos aquí, se duplica por cada 10 grados en aumento. Si se aumentan 10 grados centígrados, si teníamos aquí un picoamperio, se duplicaría a 2 picoamperios y así sucesivamente. Si se aumentaría 20 grados centígrados, se duplicaría los 2 picoamperios a 4 picoamperios. Y esa es la razón por la que esta curva se desplaza, es mayor el desplazamiento que tiene del estado normal hacia un aumento de temperatura. Ya. Luego de haber analizado o resumido la parte de cómo funciona bueno, cómo lo hacemos la analogía, la curva característica del diodo, de dónde salió de la ecuación del diodo, ya vamos a empezar a hablar qué hace el diodo en sí. El diodo tiene un comportamiento práctico y uno ideal. Entonces, idealmente el diodo funciona como un circuito abierto y un circuito, como un switch, como un circuito cerrado y un circuito abierto. Eso sí, ténganlo claro.
funciona como un circuito cerrado, idealmente, estamos hablando aquí, ideal. Cuando tenemos polarización directa. Entonces, polarización directa, circuito cerrado. Polarización inversa, circuito abierto. ¿Ya? Entonces, eso idealmente funciona así. Entonces, si queremos hacer un análisis con un diodo ideal, tendríamos que es como un switch. Si yo lo polarizo directamente, el, el, el switch se me cerrará. Polarización directa. Si yo lo polarizo inversamente, tendré un circuito abierto. No sé si hasta aquí está claro ese tema, o si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la anterior diapositiva, por favor. Sí, dale. A ver, déjame retroceder. Ya, dime. ¿A qué se refiere con la región de polarización en directa y en inversa en el gráfico? Eso no lo entendí muy bien. Ya, no, bien está. Ya, entonces, esta parte de aquí, si hablamos por cuadrantes, este cuadrante de acá, déjame anotarle. Vamos a revisar esto. Ya, tenemos nuestro diodo, ¿no es cierto? Más o menos. Ya, si yo le someto un voltaje, el voltaje de la fuente, vamos a ponerle aquí solo. Ya, si yo le someto un voltaje positivo, o sea, mayor a 0, voltaje positivo, el diodo, una vez que, bueno, eso más adelante lo vamos a ver, una vez que supere el voltaje de barrera, empezará a conducir. Entonces, en este lado estamos hablando de la polarización directa, toda esta zona. Si lo llamamos por cuadrantes, vendría a ser el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el voltaje de polarización toma valores positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, vamos a tener el voltaje positivo, mientras más voltaje le introduzcamos al diodo, el diodo va a llegar a un punto en el que empieza a conducir. Ya lo vamos a ver más adelante, estamos ya entrando a la parte de hablar del diodo como un switch. Pero más o menos va por aquí. Esto es polarización directa. Yo le estoy sometiendo un voltaje positivo al diodo y este va a llegar a un punto en el que me va a empezar a conducir y va a tener este comportamiento. Entonces, esta curva fue la que vimos que venía del ID igual a IS por E a la BD sobre NBT menos 1. No sé si quedó claro, Brandon, o Sí, profe, se me tienes. quedó claro. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a hablar así. Polarización directa, acá ya estamos hablando de polarización inversa. Circuito cerrado, circuito abierto. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde llega, esta de acá era la otra región que le llamábamos la Zener. Entonces, hasta este punto va a funcionar como un circuito abierto. Porque como les decía, ya cuando entre en el voltaje de ruptura, voltaje Zener, va a haber conducción. Pero ya es una conducción no tan controlada. Entonces, prácticamente, y no son a voltajes de 30 voltios, sino ya son voltajes de menos 1000 voltios por ahí. Este, este daño. Entonces, a ver. Entonces, claro, hasta ahí. Entonces, volvamos a repetir esta parte. Este es de los diodos lo más interesante. Polarización directa, circuito cerrado. Polarización inversa, circuito abierto. Polarización directa, la corriente tiene la nomenclatura ID. Polarización inversa, la corriente toma el nombre de corriente de saturación. Saturación.
por eso es IS. Es el nombre que toma la corriente que fluye. Y en este caso va a ser, esta IS es sumamente pequeña en el orden de los miliamperios, picoamperios. Es pequeña, muy pequeña. ¿Ya? Entonces nos dice que el diodo se comporta como un interruptor, encendido y apagado. Es diferente, ya, lo que les decía también anteriormente. Más se comportaría, no sé si en mecánica o... se me fue el grafiquito de la válvula check. Pero es como una válvula check, lo que les decía. Bueno, en sus casas, en el medidor de agua, aquí el medidor de agua, viene el agua de la parte pública, entra a su casa, pero aquí hay una cosita que es una válvula check, que impide que el agua se regrese. Solo permite el flujo en un sentido. Eso es lo que hace el diodo. Una vez que está polarizado directamente, cualquier carga que vendría por este lado la bloquea, no la deja pasar. Sí, solo permite el flujo de corriente en una sola dirección. Estamos hablando que idealmente, o sea, esto sería la parte ideal. El switch en este lado, polarización directa, circuito cerrado, polarización inversa, circuito abierto. Esta sería la curva, las características ideales, pero el dispositivo, el diodo, por llamarlo así, el diodo, tiene componentes que no nos permiten tener así tan ideal la forma la forma de la ecuación. Entonces estábamos viendo que tenía una forma tipo exponencial en el lado de polarización directa y prácticamente cero en el lado de polarización inversa. Entonces, estas características reales vienen marcadas por características que vendría a tener el material, las impurezas que tiene el germanio, el silicio, el arsenuro de galio, estas impurezas, y aparte de eso, la resistividad que tendría este dispositivo como tal. Entonces, vamos a ver que estas características o lo ideal hacen que aparezca por ahí el voltaje de barrera y aparezca lo que serían las resistencias, los tipos de resistencias. Vamos a ver. Para hablar un poco de los niveles de resistencia, vamos a iniciar con lo que sería la resistencia estática o la resistencia en corriente directa. Corriente directa. Corriente directa, corriente continua, DC, resistencia DC. Ya. Esta resistencia, la resistencia estática, se debe al voltaje. Podemos analizarla en un punto. Entonces, en un punto de nuestra curva o nuestra ecuación del diodo, tenemos un voltaje asociado a una corriente, un voltaje de polarización asociado a una corriente de polarización. Simplemente aquí lo que se aplica es la ley de Ohm. Entonces tenemos que el voltaje es igual a I por R, ley de Ohm. Tenemos nuestro voltaje de polarización, tenemos nuestra corriente de polarización. Podemos determinar nuestra resistencia en corriente directa, o RD. Aquí no es nada más que la ley de Ohm. Tenemos igual aquí si es que aumentamos nosotros lo que sería la corriente de polarización en el diodo, vamos a tener el mismo voltaje, pero si aumentamos la corriente, en este caso la corriente es inversamente proporcional, directamente proporcional al inverso. Entonces, si sube el valor de la corriente,
el valor de la resistencia deseo bajará. Si quiere, eso es muy importante en el rato que analizamos la curva característica y el punto de trabajo. Entonces, si es que aumentamos nosotros la corriente, lo que estamos haciendo es que esta resistencia estática disminuya. A ver, listo. Aquí podemos hacer un pequeño ejercicio igual que está planteado, es encontrar los niveles de resistencia, CD. Entonces, RD es igual al voltaje D sobre la corriente D. Simplemente tenemos que analizar lo que estamos viendo en la gráfica. Entonces, el voltaje vamos a analizarlo para 2 miliamperios. Entonces, tenemos en 2 miliamperios, tenemos un voltaje de polarización de 0.5. Entonces, tenemos aquí 0.5 dividido para 2 miliamperios. ¿Qué resistencia CD tendríamos? 250 ohms. Ya. Listo. Lo mismo para el grado, para cuando tengamos una corriente de polarización de 20 miliamperios. Tenemos 20 miliamperios. Tenemos 0.8. En este caso tendremos 0.8 dividido para 20 miliamperios. ¿Qué valor nos saldría? Ohms. También tenemos en este caso asociado un voltaje de polarización inversa, signo negativo, menos 10 voltios. Damos polarización directa a toda esta zona. Polarización inversa, toda esta zona de acá. Entonces, a menos 10 voltios, 10 voltios negativo, corriente de un microamperio. ¿Qué resistencia nos daría? La resistencia bien alta debe salir. 10, 10. 10 megaohmios. Ya, listo, 10 megaohmios. Rápidamente hemos pasado del 10 a la menos 6. Le pasamos para arriba, 10 por 10 a la 6. Ya, 10 megaohmios. Algo muy importante analizando lo que serían resistencias. Una resistencia demasiado alta, si analizamos por resistencia lo que acabamos de ver, polarización directa, circuito cerrado. Polarización inversa, circuito abierto. Si nosotros analizamos, por decirlo así, ponemos todo esto, tener una resistencia muy alta, la de 10 mega. Y una resistencia de 40 ohmios. Una fuente de... Ya. Si analizamos ahí, la corriente por dónde fluiría más. O sea, si a través de la de 10 megaohmios o a través de la de 40 ohmios. Por de 40. A través de la 40. Sí. Lo que buscaría es el camino más sencillo. En vez de venirme por acá por 10 megas, me iría por acá.
Entonces, prácticamente es lo que estamos viendo aquí. Si yo tengo acá una resistencia elevada de 10 megaohmios, esto es como tener un circuito abierto. ¿Sí? En la parte técnica, ustedes cuando analizan equipos, igual se pueden determinar así. Cuando se analiza devanados, debemos tener prácticamente bueno, no es clase de motores, pero cuando tienen unos motores, los motores no es más que un par de bobinas al lado que circulan todo el rotor o el estator. Y si es que esta bobina está rota, van a tener aquí un circuito abierto, que quiere decir o una impedancia alta. Ahora al hablar de resistencia, lo que acabamos de analizar antes era resistencias estáticas. Entonces, vimos nuestro lado, esta corriente de polarización, voltaje de polarización, y calculamos a través de ley de Ohm. Polarización sobre corriente de polarización. Listo ese tema. Al hablar de corrientes dinámicas, estamos teniendo igual nuestra misma curva característica del diodo, pero ahora va a ser sujeta a un punto a una señal sinusoidal de entrada, por ejemplo. Entonces, en esta señal sinusoidal de entrada, nosotros vamos a definir un punto de operación. Entonces, tenemos que nuestra señal de entrada va a trabajar en este rango. Aquí hablamos ya de unos delta, voltaje de polarización. Entonces, esta a su vez nos generará un delta, corriente de polarización. Muy importante el punto de trabajo, ya lo vamos a analizar en el diodo. Es prácticamente sencillo analizarlo así. Igual en transistores también tendremos que analizar puntos de del transistor cuando lleguemos a los transistores. Entonces, tenemos que la curva definirá un punto de operación y dentro de esto unos delta o unos incrementos tanto de voltaje de polarización como corriente de polarización. Igual esta resistencia dinámica viene por la misma fórmula, sino que su nomenclatura es RD y será la variación de voltaje de polarización sobre la variación de la corriente de polarización. Ya. Es igual a lo que acabamos de ver. Si es que nosotros movemos nuestro punto de operación más hacia, cuanto vemos más abajo el punto de operación, si nos recorremos en la curva característica del diodo y bajamos nuestro punto de operación, lo que vamos a tener es una menor delta I, que nos va a implicar una mayor resistencia dinámica. Entonces, igual es inversamente proporcional a la corriente de polarización. Nosotros, como vimos, bajamos nuestro punto Q de trabajo, vamos a tener un menor delta I. El delta B también se va a disminuir, pero no va a ser tan considerable como el delta I. Entonces, el delta I al disminuir, lo que tendríamos es que nuestra resistencia dinámica en AC se eleva. ¿Okay? Ya, vamos a determinar entonces RD igual a de la misma forma, aquí tenemos lo que sería la resistencia con un ID de 2 miliamperios. Ese es nuestro punto de trabajo. Entonces trazamos una
una tangente a este punto. Y vamos a tener aquí nuestro delta B y nuestro delta I. Vamos a ver resistencia dinámica. Va a ser igual el delta. Podemos hablar de 0.6 menos 0.6. Y este puntito de aquí. Menos este punto de acá. 4 menos. Está en esta R dinámica para este caso, cuando escogemos nuestro punto de operación a 2 miliamperios, sería más o menos esto aquí, 0.11 dividido para 4 miliamperios. ¿Qué valor tendríamos ahí? Veintisiete coma cinco ohms. Vamos a ponerlo acá. Ya. Ahora determinamos igual nuestra resistencia dinámica para 25 miliamperios. Entonces 25, este va a ser nuestro punto de operación. Aquí en teoría trazaríamos una tangente y nos daría estos valores. Entonces tenemos que la R de estaría 0.8 y la otra podemos decirle 0. Con esa cantidad de derivos. Segundo punto de delta. Voltios. Y acá tendríamos 30 menos 20. Vamos a 1. Yes. Miliamperios. ¿Qué valor nos saldría? Uno, profe. ¿Cuánto nos da este valor, perdón? Uno, creo, profe. Profe, una pregunta. No, mío. Sí. ¿Por qué cogemos 20 y 30? O sea, corte en algún lado. O sea, no sé si es porque la gráfica es pequeña o por qué no podemos coger, por ejemplo, 27 y 23. Esa es mi Aquí, pregunta. Ajá, porque en esta cogemos, parte. ajá, porque Sí, en cogemos realidad, 3. ok, en realidad el Q es el punto de trabajo, este 25 que nos está dando, ¿no es cierto?
Lo que se debería hacer aquí es trazar una recta tangente, pero ya aquí el enunciado te está dando esta parte. Entonces ya te dice, déjame borrarle esto. Aquí te está diciendo así, aquí tendrías, ¿cómo sería? Parte así, tienes aquí tu punto Q. Y aquí deberías trazar una tangente. Tangente a esta. Esta tangente nos va a dar lo que sería el delta y D. Y asimismo, si hacemos la proyección hacia el eje X, tendríamos aquí el delta BD. En este caso, aquí te está diciendo que este es tu delta I. O sea, en teoría, la recta tangente está pasando así. ¿Sí? No Ah, sé ya, si ya, quedó profe. clara esa parte. Sí, sí, profe. Y Gracias. el delta D sería la proyección, y aquí mismo te da, sino que aquí estamos, yo diría tal vez un mega suma ahí para que no, y una escala más adecuada para que no haya confusión. Pero podría haber algo así y determinar lo que sería la resistencia dinámica. Entonces, en este caso, voltaje delta BD sobre el delta del voltaje de polarización, delta del voltaje de polarización sobre el delta de la corriente de polarización. Entonces aquí no es 27 y 23 como tú dices, porque ya el enunciado nos está dando, ¿sí? Ah, sí, profe, ya. Gracias. Ya. Estamos hablando en el caso aquí, es esto lo que estábamos viendo, es una recta tangente al punto de operación que trabajemos. Podemos irnos a otra definición que es de eso. Les debe sonar a ustedes. La derivada de una función, meternos con términos de cálculo. La derivada de una función. Fx. La derivada de f de x es igual. La primera derivada, la derivada de f de x es igual a la pendiente. Eso sí lo tienen claro, ¿no es cierto? Que la derivada de una función es igual a su pendiente. En este caso, nosotros estábamos haciendo un cálculo que tomábamos un punto Q, graficábamos una recta tangente y sacábamos lo que es la pendiente. Ya, también la podemos sacar la pendiente partiendo de lo que sería esta de aquí, es la ecuación del diodo. Ecuación del diodo. Teníamos lo que empezamos a analizar esta clase. La corriente de saturación elevada al exponencial del voltaje de polarización N por el voltaje térmico menos 1. Algo que ya habíamos calculado era el voltaje térmico a 27 grados, que era 26 milivoltios. Lo hicimos en clase. Ahora derivemos esta función. A ver, algo así, vamos a hacerle los pasos por acá. Vamos a derivar esta función. Prácticamente destruyamos paréntesis primero, para hacerlo así. Derivada BD. S y S. Le vamos a multiplicar a todos y SE a la BD sobre NBD menos IS. ¿No es cierto? Solo destruimos este paréntesis. Este IS multiplica este IS multiplica al 1. Tenemos este valor. Ya, como es una resta, podríamos dividirle esta así. IS. Vamos a separarles en las dos menos la derivada de IS sobre la derivada de B. Entonces esto habíamos dicho que era la ecuación del diodo, ¿no es cierto? De ahí vamos a salir. Ya, simplemente destruimos paréntesis, lo que tenemos aquí esta resta, prácticamente lo dividimos en dos derivadas. La derivada de una constante, por definición,
¿Qué valor toma? Es una constante porque IS no está en función de BD. Entonces la derivada de una constante, 0. Igual el BD o la variable solo está en el exponencial. Lo que se puede hacer es sacar el IS fuera de la derivada. ¿Sí? Y aquí la derivada de una exponencial, la regla de la cadena, todo eso. Entonces, podríamos hacerlo así. Derivamos esto y se mantiene esto de acá. Bueno, aquí derivamos el argumento. Entonces, la derivada de esto quedaría 1 sobre n pt y nos quedaría la misma función e elevado a la b de sobre pt y s. Tenemos que 1 n pt y s dentro e elevado a la b de n pt. A ver, y b, n, bt. Ya, está de acá arriba. Si partimos de la ecuación del diodo que era ID es igual a IS, E a la vez de NBT. Este término, el menos 1, podemos hacerle una aproximación. Entonces, en este caso, el ID es aproximadamente igual al IS, solo por E a la vez de NBT. Tendríamos que el ID NBT es aproximadamente a la derivada de ID. Ya. Esto sería igual a la pendiente o a la derivada. Entonces, para nosotros partir de aquí, tendríamos que para llegar a esto, tendríamos que la resistencia dinámica va a ser igual a N BT sobre la ID. En este caso, nosotros habíamos calculado inicialmente que el voltaje térmico era de 26 milivoltios. El N podría tomar un valor de 1 o 2. En este caso vamos a utilizar con un N igual a 1. Y tendríamos que la R dinámica, también otra fórmula de calcularla. O sea, una sería por la pendiente, otra sería la R dinámica, va a ser igual a 26 milivoltios sobre la corriente de polarización. Esta aerodinámica nos va a servir mucho en lo que sería igual en diseños de transistores y cosas por el estilo. Entonces de aquí para acá vemos que la aerodinámica térmico 26 milivoltios sobre la corriente de polarización.
Ya. Cuando nosotros hablamos de aerodinámica, solo estamos haciendo alusión a lo que sería la parte eléctrica del dispositivo. Hay también que tomar en cuenta lo que sería la parte resistiva, en cambio, eh, por el uso de las impurezas, por el uso de las impurezas más por el estilo. Entonces, en este caso, se agrega a nuestra RD, tenemos una RD prima, en la cual se agrega una resistencia RB, que por lo general varía en un rango de 0.1 ohmio a 2 ohmios. Pero esto es un poco solo para definirle completamente lo que sería la resistencia dinámica. La parte correspondiente a la parte eléctrica, más una parte correspondiente, por decir, a la parte mecánica, a la composición de los dispositivos como tal. También podemos tener lo que sería una resistencia promedio. O sea, simplemente damos unos valores y vamos a ver qué resistencia promedio obtenemos entre esos puntos. En vez de escoger, por ejemplo, un punto de trabajo, decimos que nuestro diseño va a trabajar como decía el compañero, tal vez de 27 a 23. En este caso definimos, por ejemplo, de 17 a 2 miliamperios. Entonces vamos a calcular nuestra aerodinámica. Simplemente ya no es una pendiente. Tomamos los dos extremos y vamos a calcular el promedio. Nuestro delta I y nuestro delta B. En este caso igual, calculémosle la R promedio. Para este de aquí sería delta B, estamos hablando de 0.72 y el 0.65, por ejemplo. 0.65 y nuestro delta sería 17 menos 2. ¿Cuál sería nuestro R promedio? $4.66 ohmios. por 10 a la 4.60. menos 3. No, esto es R promedio, es igual al voltaje 0, no sé si está bien, 0.7 menos 0.65 de 10 menos 2 mili. ¿Cuánto salía, perdón? $4.66 miliohms. K. Ah. Ohms, porque este mili pasa al otro lado, pasa arriba como K. 4.66. K. Ya. Listo. Entonces, ahora para analizarle el circuito como tal, teníamos nuestro diodo. Lo que se hace aquí en el análisis por segmento, analizamos este segmento analizamos este segmento y este segmento. Pasamos de esta curva característica para definirle cómo se vería el diodo. ¿Cómo es lo que dentro de los esquemáticos podríamos trabajar con el diodo? Entonces el diodo tiene su voltaje de barrera, voltaje de barrera, que en este caso es 0.7. Estábamos hablando que era germanio, silicio y arsenuro de galio. Uno era 0.3, el otro 0.7 y el otro 1.2. Voltaje de barrera. Es como que hubiera una pequeña fuente dentro del diodo.
tenemos nuestra resistencia promedio, que es la que define todo este sector, la R promedio, y el diodo ideal, que el diodo ideal decíamos, circuito cerrado, polarización directa, circuito cerrado, circuito abierto, polarización inversa. Entonces, esto es si queremos definirlo exactamente cómo está un diodo formado. Entonces, está formado por un diodo ideal, que es circuito abierto, circuito cerrado, una resistencia promedio, que la acabamos de analizar, y el voltaje de barrera, que es este tramo de aquí, que se define por la, está como acá porque le dicen rodilla, pero podríamos decirle voltaje de barrera. Exacto. Entonces, esto sería lo que es nuestro diodo. Ya. Si despreciamos, o sea, igual vamos a hacerlo, estamos hablando ahorita de la parte equivalente. La R promedio es muy pequeña en comparación de circuitos, es demasiado pequeña, entonces puede despreciarse. Y lo que tendríamos ya un circuito más asociado a lo que el diodo está formado por un diodo ideal. Este sería el diodo real. Diodo real. Está formado por un diodo ideal. Otra vez volvemos a hablar. Polarización directa, circuito cerrado. Polarización inversa, circuito abierto. Y el voltaje de barrera. En este caso 0.7 silicio. 0.3 germanio. Y 1.2 arsénico de galio. Entonces, decíamos, esto ya sería lo que el circuito equivalente del diodo. Esta ya es la parte real. O sea, esto es lo que vimos al inicio. La parte ideal. Se enciende, se apaga. Ya. A ver. ¿Cómo les va en la práctica cero fue solo la bienvenida en la práctica cero del laboratorio? Sí, profe, mañana empezamos ya con la primera. ¿Les dijeron ya que descarguen el LT Spice? ¿O ya lo tienen descargado? Ya está ya. Chévere. Ya verán, vamos a ver mañana, creo que igual les han de dar lo que es la parte de cómo utilizar la herramienta más o menos, pero solo quería que vean la curva característica del diodo realizada en LT Spice. ¿Y qué más quería ver? Ya. Ya, no sé si le ven ahorita el LT Spice. Sí, profe. Ya, chévere. Bueno, ya van a ver en laboratorio, pero igual sí, creo que vamos a hacerle igual nosotros por ahí ciertos circuitos o cosas por el estilo en el LT Spice. Entonces, bueno, el LT Spice les han de haber dicho, vamos a hacer algo, una revisión así rapidita, que vayan filitas a ese laboratorio. Bueno, Profe, está muteado el micrófono. gracias. Yo que ya estaba acabando con el día, no mentira. Listo, gracias por la indicación. Les decía, bueno, esto va a ser el LT Spice. Lo que les iba a decir, igual que nosotros tal vez en las clases hagamos algún ejercicio, o sea, para verificar lo que hagamos de los ejercicios teóricos. Igual los hemos de simular para comprobar los resultados. Entonces, quería llegar a esto. Esto es parte, creo, de alguna práctica que van a hacer, pero más o menos para adelantarles. Lo que ustedes tienen aquí es la curva característica del diodo, lo que les estaba comentando, que tiene una forma. Estamos viendo que era así y así. Polarización directa, polarización inversa
hasta este punto, ¿no es cierto? Esta parte de acá ya es la región Zener, o el voltaje Zener. Que esto ya lo vamos a conversar la próxima clase cuando veamos ya lo que son Zeners, hablar de Zeners, hablar de diodos Schottky, creo que es, y todo eso. Pero esta es la parte en polarización directa. Entonces, como ven, esta es la curva característica. Aquí está la parte del, bueno, aquí sería el codo 0.7 voltios. Y es la parte del exponencial, es como que le hubiésemos hecho un suma a esta partecita, toda esta gráfica. Decíamos que el diodo se polariza directamente como positivo de la fuente, con el, aquí es como que estuviera positivo y un negativo, con el positivo del diodo, ¿sí? Negativo de la fuente, negativo del diodo. Aquí se pone una resistencia nada más para medir voltajes o corrientes. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿O qué se hace? Es hacer un barrido de C. Este es un barrido. Ya lo van a ver en las prácticas, pero esta es una especie de barrido. O sea, yo lo que le estoy diciendo es que barra de 0 a 1 voltio, que es mi escala en el eje X de 0 a 1 voltio, en pasos de 0,1. Y de esta forma, nosotros tenemos lo que sería la curva característica del diodo vista en un simulador. Bueno, para hablarles así más o menos rapidito del LT Spice, bueno, ustedes tienen aquí la forma de crear nuevos esquemáticos, todos los componentes. Voy a borrar esta parte de acá. Denme un minutito en una llamada. Ya, mil disculpas. Ya, entonces lo que les decía, sí, esto van a ver igual en el laboratorio, pero más o menos esta es donde ustedes van a poder crear los nuevos esquemáticos o los circuitos. Entonces aquí tienen ustedes la parte de componentes. Aquí también tienen los diodos, tienen los inductores, los capacitores, las resistencias, todos los elementos. O también pueden utilizar lo que serían con teclas abreviadas. Si ustedes presionan la D, por ejemplo, aparece un diodo, si aplastan la aérea aparece una resistencia, C capacitor, B fuente de voltaje. Entonces, igual con control R ustedes pueden girar el diodo. Rotate, control R, rotate. Control X igual pueden cortar esas tijeritas. Entonces, a ver, vamos a hacerlo así. Quede plano. Aquí con el lapicito ustedes pueden unir estos elementos. Ya, entonces, si vamos del positivo, positivo,
Entonces, el positivo de la fuente. Ánodo. Medio raro este gráfico, pero está media rara la. Tenemos positivo al ánodo, polarización directa. ¿Sí? Si es que en cambio igual estuviera nosotros en este caso en este caso el positivo de la fuente al cátodo, y positivo al negativo de la fuente, polarización inversa. Circuito abierto. Verán, vamos a tomarnos ahorita unos 5 minutitos y voy a traer ahorita un multímetro para más o menos indicarles cómo se mediría de los 0.7 y todo eso. Voy a identificar un diodo. ¿Sí? Unos 5 minutitos.